realmente a la larga viéndolo bien al final en cuanto al tema de contenidos. Entonces, por ello, pues dijimos, es importante que en este sentido vean primero mejor la videoclase, que les sirva muy bien de manera de introducción, y a continuación, pues ya vamos a iniciar nuestra sesión. Bueno, esta vez no utilizaremos mayor situación con la ley. Insisto, el contenido es bastante teórico. Lo que sí siempre se les recomienda es que tengan a la mano pues, su cuaderno para hacer sus anotaciones. Vamos a citar un poquito de jurisprudencia para que ustedes logren apuntar ahí. Vamos a explicarle la forma en la que se anota la misma y así pues vamos a darnos cuenta también que pues, no solo la CC también tiene jurisprudencia en temas constitucionales, sino también de hecho la Corte Suprema de Justicia, pero vamos a entrar entonces en materia, vamos a proyectar en este momento para que ustedes pues tengan nuevamente el acceso a la presentación. En ocasiones yo creo que ustedes ya se dieron cuenta de que de la presentación que nosotros mandamos y de la que se ha proyectado en el video de la universidad, a veces varía un poquito. Y esto se debe a que, como ustedes recordarán, cuando estuvimos grabando nosotros con la universidad, pues el tiempo para hacerlo era bastante corto. Entonces teníamos un límite y por lo mismo pues realmente no podíamos por ahí proyectar o expresar todo lo que nosotros queríamos. Entonces, por tal motivo, pues se quedaba por un momento, ahorita ya me autorizó, se quedaba, les decía, por algunos instantes a veces uno como que queriendo batallar ahí por el tiempo, pero no se podía. Entonces aquí que tenemos pues 2 periodos, pues la situación cambia, por eso podemos ampliar un poquito. Entonces, igual esta se les va a hacer llegar, esta presentación, ahí está, ya la tenemos proyectada en este instante. Clase de Derecho Procesal Constitucional, ahí está el código, y vamos a hablar justamente acerca de la jurisprudencia, por supuesto en materia procesal constitucional, y los efectos que la misma va a ir generando. Entonces, pues, demos inicio. El objetivo es que justamente conozcamos cómo surge la jurisprudencia. Pues en este caso nos vamos a enfocar más al tema de la Corte de Constitucionalidad, porque como ya lo hemos venido entendiendo, al ser un órgano es jurisdiccional, pero en materia privativa exclusiva de lo que es propiamente el tema constitucional, pues es ahí donde más vamos a tener nosotros, obviamente, replicado los pasos para ir haciendo citas de esta situación para que nosotros vayamos viendo cómo se va reforzando el tema constitucional a partir de lo que la CC va poniendo dentro de lo que va expresando con cada fallo que va teniendo, y vamos a ir viendo cómo dichas circunstancias de la jurisprudencia van causando efectos en la vida jurídica de los postulantes, asimismo, pues de todo el mundo al final, porque en todos los procesos en un momento determinado se realizan las citas constitucionales como tal. Bien, entonces, pues, ¿qué es jurisprudencia? Esta es una definición, siempre dirán ustedes, es muy burdo. Bueno, pues tenemos que hablar de la jurisprudencia, tenemos que definir primero qué es, ¿no? Entonces, la definición del hijo de los más grandes juristas que conoce la ciencia del derecho, como lo es Cabanelas de Torres, nos dice que es un conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico omitido u obscuro en los textos positivos o en las fuentes del derecho. Explicando esta definición, vemos nosotros que justamente es eso, un conjunto de sentencias, varias sentencias, que en un momento determinado vienen a caer en un problema. El problema que no siempre el legislador
abarcó todo lo que debía y todo lo referente al inconveniente legal que se plantea. Algo muy similar a lo que nos pasa a nosotros los abogados en la práctica. Vemos nosotros toda la teoría, explicamos sus catedráticos aquí de la mejor forma, pero muchas veces los clientes nos plantean casos que nosotros mismos no nos imaginábamos. Y ya podemos acudir a la ley y vamos a ver que de repente la ley, pues tampoco es que no tenga nada al respecto, porque no es el caso, pero se quedó corta. Entonces entramos nosotros a decir, oh, pues es ahí donde viene la habilidad del abogado, es ahí donde viene la forma en la que va a abordar esta problemática. Incluso puede verlo hasta como un momento de oportunidad, porque cuando la norma plantea un vacío legal, pues puede haber una oportunidad ahí, ya sea para defender una tesis o atacar una tesis derivado de ese vacío legal que pueda existir. Por ello, pues acá, en cuanto a lo que es la propia circunstancia de jurisprudencia, nosotros lo vemos muy claro, ¿no? Aparecen, como lo dice acá, que se omitió o hay una obscuridad en los textos positivos. ¿Cuál es el texto positivo? Las leyes. ¿Por qué es un texto positivo la ley? Porque el sentido, la razón de ser de una norma es que la misma no solo esté descrita como tal, sino que lleve el cumplimiento al final de ella. Entonces, por eso se refiere a esos textos positivos. En ocasiones, ya les he dicho, el legislador se quedó corto. No tenemos un congreso profesional, nosotros lo sabemos. Si bien es cierto, los diputados pagan a sus asesores y vaya, si a veces el asesor gana hasta más que el diputado, pero porque también sabemos que en la política mala de nuestro país, y no porque la política en sí como ciencia sea mala, porque no lo es, pero en nuestro país pues sí, habría que dar una reingeniería. Sucede que muchas veces incluso los propios diputados, la gente del partido le dice, aquí está su asesor y a veces son profesionales de derecho que pues no están muy dedicados o están ahí. Entonces nosotros no tenemos que ser así, ¿verdad? Tenemos que ser profesionales acuciosos que vayan a ver justamente de que, bueno, si hay más, pues expliquémoslo de esta manera y aprovechemos, porque es justamente lo que hace la jurisprudencia en algún momento determinado. Recordemos que los jueces y magistrados, igual que nosotros, primero son abogados y por eso pueden hacer la interpretación libre de la norma, algo que pues también la propia doctrina nos refiere que existe, para que le encontremos soluciones o llenar esos vacíos que están oscuros en tal cuestión. Por eso es de que se menciona ahí, ¿verdad? O en otras fuentes del derecho. Ya por sí la jurisprudencia aparece como una fuente del derecho, es una fuente formal del derecho, si usted lo recuerda. De las fuentes formales que está la costumbre, la ley, obviamente. Y en Guatemala, pues sabemos que la única fuente de derecho que está realmente establecida en sí es la ley misma. Pues resulta que esas fuentes también son la doctrina como formales, la jurisprudencia y pues directamente la ley, pues en un momento determinado se necesita ese auxilio legal por eso que está ahí carente. Luego vamos a ver un ejemplo claro de esto, ¿no? De la cita de la jurisprudencia como tal. Entonces, por eso vemos que esta definición es escueta, pero muy sustanciosa. Por eso me gustó mucho y se las quería compartir, porque refiere muy bien el tema de lo que es en sí la jurisprudencia como tal y a dónde es que nos orienta. ¿Qué son textos positivos? Pues son las normas. Otra fuente del derecho, pues bueno, solo están las fuentes formales, están las fuentes reales, y vaya, si la fuente real, pues no es otra cosa que la realidad exacta de lo que sucede, y sucede que en ocasiones es así, no se logró disponer o no se tiene una idea exacta
de cómo proceder porque hay un vacío legal. Entonces, ahí nosotros vemos esto como también oportunidad y los magistrados pues van creando esa jurisprudencia. Bueno, ¿qué efectos tiene la jurisprudencia o pretende realmente la jurisprudencia? Primero, allá nos dice, aparece entre comillas la definición de qué es la ciencia del derecho. Así se le ha denominado a la jurisprudencia porque, bueno, recordemos que ciencia, primero, ¿qué es ciencia? Ciencia es un conjunto de conocimientos que están debidamente sistematizados, es decir, muy organizados, eh, y que efectivamente pues plantean una circunstancia o la solución a una problemática. Entonces imagínense, decir que es la ciencia de otra ciencia social que es el derecho, habla mucho de decir que efectivamente dentro de la jurisprudencia hay un conjunto, ¿sí?, muy ordenado de procedimientos para llegar a cabo la expresión misma y total. ¿Y cuál es propiamente el efecto que la jurisprudencia pretende? Es llenar esos vacíos legales. Ese es el principal efecto, ¿no? Ese es lo que principalmente pretende. Diremos, es que también plantea explicar, por supuesto, pero principalmente es llenar ese vacío legal. ¿Qué pasa? El legislador no lo observó y es que a veces tampoco podemos echarle solo la culpa al Congreso, también pasa en países desarrollados, donde pues incluso al ser desarrollados tienen legisladores que pues tienen conocimientos legales, tienen gente que es muy, 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 muy buena, muy preparada, pero ya les digo, hay casos que se salen del contexto y por ello pues se aplica. Y como no podemos esperar hasta que se legisle, entonces pues tenemos que aplicar la situación, ¿no? Entonces, vemos nosotros ahí que esto se hace principalmente a través de las altas cortes de una nación. No crea jurisprudencia por ello los juzgados de primera instancia, porque sabemos que la primera instancia, si bien es cierto, pues está muy bien expresada, que solo disculpe.
Entonces, vamos a avanzar hasta la diapositiva en la que nos habíamos quedado, que era esta, ¿no? Los efectos. Entonces, estábamos justamente haciendo este análisis del primer párrafo. Yo les platicaba, ahorita que veo justamente decía las altas cortes de una nación. Esto deriva porque efectivamente pues estamos en un país donde pues hay distintos fallos en distintas instancias. Entonces, un fallo en primera instancia no crea jurisprudencia toda vez que no ha atravesado por todo ese sistema, por todo ese procedimiento que nosotros hemos platicado hace un rato, que compone a la ciencia del derecho como tal. Entonces, por tal motivo que algo pase, o más bien, imaginémonos, de un juzgado menor, de un juzgado de paz, para un juzgado de primera instancia, ese ínterin, como ya les digo, pues existe como tal, viene a generar ni más ni menos, para muchos, podría ser jurisprudencia porque pasó de no. Insisto, por tratarse de un juzgado menor a uno de primera instancia, no genera todo ese efecto que como tal sí ocurre en la jurisprudencia misma. Por darles un ejemplo, hablemos mucho en materia penal, ahí se da bastante que, bueno, hay un fallo en primera instancia, se ratifica en segunda instancia a través de una sala de apelaciones. Como ahí en penal sí hay casación, se sube a la Cámara de lo Penal para que se determine. Imagínense que ahí inclusive varía la situación del fallo y la Cámara pues otorga el recurso de casación. La parte agraviada no se siente conforme y lo que pretende es irse a la vía del amparo, interpone la acción de amparo. Ahí está la propia Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Amparos y Antejuicios. Esta otorga el amparo, la otra parte decide que no está de acuerdo, apela al amparo y nos vamos a la CC. A partir de esas distintas circunstancias que ahí sí se fueron formando desde una primera instancia hasta llegar a una apelación del amparo prácticamente, vamos a ver nosotros cómo ahí efectivamente se creó y se formó esa jurisprudencia que derivó desde un caso que nace desde la primera instancia como tal. Luego dice acá, en el segundo párrafo, que en Guatemala nosotros tenemos que recordar que para considerar a la jurisprudencia como una fuente del derecho, pues tienen que existir 5 fallos idénticos en un mismo sentido. Esto es lo que la misma norma, bueno, el propio organismo judicial por ahí nos refiere, ¿no? Que para considerarle jurisprudencia tiene que haber 5 fallos idénticos, imagínense. Entonces, y resulta que vamos a chequear nosotros que, digamos, en ocasiones, la misma Corte de Constitucionalidad que va formando una jurisprudencia y vamos a ver luego la forma en la cual se va creando la misma, pues efectivamente pareciera como que todo bien, pero de repente nos damos cuenta de que se genera, tal y como lo escribimos nosotros aquí, una sentencia antagónica. ¿Cómo así? O sea, contradictoria entre una corte del año del 95 con una que está actualmente en 2020, ¿no? Entonces, tienen fallos distintos. Y resulta que en la CC esto es, llamémosle así, lamentablemente común. Y les voy a dar un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Ustedes se recordarán, se van a recordar, seguro, de Suri Ríos. Suri Ríos, que de hecho fue diputada por el FRG en un par de periodos, hija del golpista exmilitar, bueno, ahora ya fallecido, Efraín Ríos Montt. Nosotros pudimos ver que Suri Ríos participó en una contienda electoral justamente hace 8 años, ¿no? Rápido pasa el tiempo. Entonces, Suri participa, pues nada de nada ahí, y pretendía nuevamente, pues,
venir y participar en esta ocasión. Y ahora la CC le dice que no. Entonces, damas y caballeros, pues ahí vemos nosotros esas circunstancias, ¿no? De la contrariedad. ¿Por qué hace 8 años le dicen que sí y hace 4 le dicen que no? Y es que todo era el artículo 186 de la Constitución, ¿no? Ese es el que le hacía mucho ruido a ella, donde dice prohibiciones para optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República. Y dice, no podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo, ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento militar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno. El mismo Efraín Ríos Montt, ahorita las fechas de repente sí se me escapan, el mismo, ahí por finales de los 90, ya había en otras ocasiones intentado volver a ser presidente de la República, porque como ustedes saben, él tuvo un gobierno de facto, o sea, de hecho, él se autonombró presidente ahí por el año de 1982 hasta finales del 83. Entonces, prácticamente este inciso que nosotros acabamos de leer, inciso A del artículo 186, iba con dedicatoria especial para él, ¿no? Porque él fue caudillo, fue efectivamente pues un líder golpista, él fue el quien dio golpe de Estado con otros 3 militares, después se encarcela a los otros 2 y él se hace del gobierno. Entonces él quedó y sin embargo, basándose en la irretroactividad de la ley, en decir que esa norma no iba dedicada a él, porque pues a la larga la ley no tiene efecto retroactivo y él había alterado la Constitución misma al dar un golpe de Estado y al autonombrarse, ¿no? Entonces prácticamente, sin embargo, él utilizó esa ocasión y la CC, una CC le había dicho que no y después otra CC le dijo que sí. Y él estuvo, si ustedes lo recuerdan, o si algunos son muy jovencitos, pues de repente no, pero pueden ahí buscar antecedentes de lo que les estoy diciendo. Y entonces vamos a ver circunstancias en las que a Ríos Montt le dicen que no, y después le dicen que sí. De hecho, una CC en la que participó un célebre en el sentido de lo mal al final que se le fue, estoy siendo quizás sarcástico, el famoso licenciado Cipriano Soto, magistrado de la CC, nombrado por la Universidad de San Carlos, él que se supone para muchos debió defender a la Constitución misma por representar a la USAC, fue uno de los que falló en favor de Ríos Montt y fue muy duramente criticado por todo el mundo, ¿no? Entonces ahí a inicios de los años 2000, Ríos Montt participa en una contienda electoral, la perdió como ustedes saben y bueno, y luego en la misma temática siguió arrastrando a su hija Sul Ríos. ¿Y por qué estoy poniendo nombres? ¿No? Van a decir ustedes que falta de ética. No, es que esto es un precedente, son antecedentes de jurisprudencia contradictoria, en este caso de la CC. Vean ahora el inciso C, que era el que, como les decía yo, pues era el que le ponía el inconveniente. Dice, los parientes dentro del cuarto, perdón, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y según la afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentra ejerciendo la presidencia y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. O sea, ¿a quiénes? Al caudillo, jefes de un golpe de Estado, etc. Pues ni modo, eso ustedes lo saben, hacer hija del golpista Ríos Montt. Soy Ríos, pues es su pariente, de hecho, en primer grado de consanguinidad, en línea recta, a su hija. Entonces, la primera vez que participó, yo no tengo nada contra Suy Ríos, lo debo decir, me parece una mujer de hecho muy inteligente, la admiro en ese sentido, es muy bonita, no es una broma. No, además, pues les decía, ella como tal, pues es una persona muy preparada, no obstante, muy a mi criterio, ahí vemos nosotros muy claramente cómo efectivamente
también otro inciso como que con dedicatoria para ello, porque su papá pues, fue presidente de la República, fue de facto, también fue líder de un golpe de Estado, etc. Sin embargo, también por el mismo tema de la famosa irretroactividad, los magistrados le dan chance en una oportunidad electoral. Y para la recién, que no hace mucho, vemos nosotros que ella no puede participar por esta misma prohibición, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros esas contrariedades que en un momento determinado tuvo la Corte de Constitucionalidad, y por eso es que a veces es un tema polémico el de la CC. Pero al final, pues es el máximo tribunal en materia constitucional, y en el derecho, pues por eso hay un dicho que dice que donde hay dos abogados platicando hay hasta tres criterios distintos, porque incluso una vez platicaba, le decía, le voy a poner esto, hablaba con unos ingenieros por parte de la entidad del Estado donde yo trabajé, fuimos a platicar un poquito, yo iba, pues expuse, y al final, pues en el colegio de ingenieros me abordaba una vez y me decía, fíjese que mi papá es abogado y yo no quise seguir sus pasos, ¿sabes por qué no, Inge? Le decía yo me decía, porque a mí, a mí con la matemática yo sé que 2 más 2 son 4 y listo, me dice, y eso no cambia. En cambio, con los abogados, ¿cómo es posible que haya una interpretación para una cosa y para otra? Al final de cuentas, eso puede suceder. Pero la jurisprudencia nos va ayudando en ese sentido, ¿no? Es la que nos va a ayudar a ir limpiando eso al final. Tampoco es que ustedes se van a decepcionar y decir, ay, no, qué carrera la que escogí, ¿no? Al final de cuentas, por supuesto, también es mi habilidad de abogado convencer a los jueces y a los magistrados, y en eso juega mucho también nuestra habilidad como juristas. Entonces, esa es una de las situaciones. Ahora avanzamos. ¿Dónde vamos a encontrar jurisprudencia constitucional? Va a considerársele tanto a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia? Bueno, y aquí tengo que hacer una aclaración porque hace un rato leí en materia penal, pero ¿qué hay de la materia laboral? En materia laboral, la jurisprudencia es más sencillita, porque de hecho el derecho laboral es más sencillo, y muchas veces las cosas quedan un fallo en primera instancia, vamos a una sala de la Corte de Apelaciones y la sala falla. Ni siquiera a veces se va al amparo ni nada de esto, y entonces, sin embargo, los distintos fallos de esa sala van a generar en un momento determinado jurisprudencia, fíjense. Entonces ni siquiera se llegó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué? Porque no existe cámara laboral en la Corte Suprema de Justicia. Por lo mismo de que uno de los principios del derecho laboral es su sencillez. Entonces, por ello ya no hay casación en materia laboral y se queda solamente en la circunstancia de las salas. Entonces vemos nosotros ahí que por eso en materia laboral la jurisprudencia es mucho más, al decir sencilla no estoy diciendo, no se confunda con insignificante, no. El derecho laboral es sencillo, busca eso, que no tenga complejidades para el trabajador, para que así con un fallo que exista de la sala sea suficiente, aunque bueno, debo decir que cuando hay demandas contra el Estado, necesariamente a veces la Procuraduría General de la Nación, que ejerce la defensa del Estado, ya saben que han perdido, pues, y aún así, porque los superiores les mandan, después de que la sala resolvió, interponen un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. En materia laboral es muy simple para la Corte Suprema, la Cámara de Amparos, es decir, no, hasta parece improcedente, porque hay principios constitucionales en pro y en defensa de los trabajadores. Por eso por ahí anda una iniciativa de ley que no sé qué, esa iniciativa que andan queriendo promover, ahorita se me olvida el nombre del decreto, ahí que pretende coartar ciertos derechos laborales, esa ya nació muerta, pues porque hay temas constitucionales en cuanto a los derechos laborales, ¿no?, que son irrenunciables según la Constitución. Entonces, primero tendrían que reformar el 106 de la Constitución para pretender crear una iniciativa de ley como la que por ahí anda circulando en las redes sociales. Ya les digo,
Para mí esa nació muerta porque no tiene razón de ser. Pero bueno, volviendo al tema. Esta jurisprudencia constitucional, entonces, la va a generar la propia Corte Suprema de Justicia, tiene ya sea en sus distintas cámaras, Cámara de Amparo o Antejuicio, ¿sí? Cámara de lo Penal, Cámara de lo Civil y Mercantil. Entonces, cualesquiera de esas tres cámaras van a generar también jurisprudencia de carácter constitucional, bueno, principalmente la de amparo, ¿no? Porque sabemos que planteo una acción de amparo cuando hay una vulneración a un derecho constitucional, porque de ahí parte realmente la situación. Entonces, la Corte tiene su propio sistema para que ustedes puedan entrar y consultar ahí los distintos expedientes. Ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, será ahí también un tema de jurisprudencia, no solo la CC, repito. La CC tiene, desde luego, porque ya sabemos de que nosotros, si un amparo se plantea ahí la Corte Suprema, todas las apelaciones las va a conocer sí o sí la CC. Entonces, al final de cuentas, pues la CC, pero, pues en la mayoría de casos hace match, o sea, casa va a tener consistencia con lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Al menos así lo vemos en la mayoría de ocasiones. Y hay circunstancias en las que pues ya de planos, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera es congruente la CC con ella misma, pero recordémonos que no son las instituciones, sino sus funcionarios, ¿no? En este caso los empleados públicos, funcionarios públicos, que son los propios magistrados, son los que van dejando su huellita con lo que van haciendo dentro de las distintas entidades. Pues estas son las dos cortes más altas de nuestro país. Es obvio que ellas van a generar jurisprudencia de carácter constitucional. ¿Sí? Bueno, el ACC, pues ya creo que hemos explicado bastante. La misma va teniendo ahí como tal un sistema en el cual pues va creando y va almacenando su jurisprudencia. Ya hablaremos de la Gaceta Constitucional, que es donde pues prácticamente se van definiendo las mismas. Entonces es ahí donde se va almacenando. De la CC, pues acordémonos que es el máximo juzgado en materia constitucional. Por ello es de que aun cuando la Corte Suprema de Justicia en materia constitucional pudo haber otorgado o declarado con lugar una determinada situación, viene la CC y de repente no está de acuerdo porque interpreta que es contrario a lo que establece la Carta Magna, y eso pues echa por tierra, por supuesto, lo que haya resuelto en un momento determinado la Corte Suprema de Justicia. Hay quienes dirán, pero entonces la Corte Suprema de Justicia no es tan suprema, eh, tiene supeditada a la Corte de Constitucionalidad. Vamos a decir que sí, no. Sí, porque en materia constitucional la CC es simple y sencillamente pues la más alta corte. Así lo dice la propia Constitución política. Entonces, en materia constitucional eso es lo que establece. No en el sentido de que, pues, aunque ahora pues casi todo se va para los amparos, ¿no? Pero en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia como tal, pues, es el órgano realmente superior en materia jurisdiccional común, llamémosle así, y porque pues tampoco no todo se va a los amparos, procesos que se quedan ahí mismo en la Corte Suprema y pues ya no es necesario subir a un tema por no haber interpuesto una acción constitucional. Entonces, tampoco en el sentido de que si nosotros vemos los organismos del Estado, pues en el organismo judicial, su máximo órgano es la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es también el presidente del organismo judicial. Entonces, y vemos nosotros que si ustedes recuerdan lo que leímos hace
hace unos días cuando hablamos de lo que es la CC, nos dábamos cuenta de que la misma es independiente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por eso decíamos que no, en el sentido de que no existe una conexión directa de que la CC tampoco pertenece al organismo judicial. Entonces tiene una relación extraña, ¿no? Llamémosle así, entre estas dos cortes. Y digo extraña en el sentido de que ni modo, pareciera de que en un momento determinado la CC sí está por encima de la Suprema y listo. Pero insisto, no todo lo conoce tampoco la CC y por ello, pues también los fallos de la Corte Suprema juegan como tal. Y recordémonos que los fallos de la CC tienen que hacer alusión sí o sí a una violación de carácter constitucional, la violación al derecho. ¿Cómo es el tema este de la publicación de la jurisprudencia? Bueno, hablemos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia no maneja una gaceta, solo maneja ahora un bonito sistema de consultas electrónicas de su jurisprudencia, el famoso expediente electrónico. En cambio, la CC tiene su gaceta, la cual de hecho, pues como ustedes se recordarán, lo leímos anteriormente, de forma trimestral, pues va funcionando, va haciendo sus publicaciones de cada uno de los distintos procesos que se ponen en su conocimiento, que se someten a su jurisdicción privativa. Y así es el nombre, ¿no? Se llama Gaceta. En casi todos los países se utilizan el término Gaceta porque Gaceta hace alusión especialmente a comunicación, ¿no? Es la temática que se da para realizar una comunicación. Ese es el empleo mismo de la palabra que se nos toma deriva de la voz griega que significa eso. Entonces, ¿qué elementos, y esto es importante que se nos quede, qué elementos voy a utilizar yo para identificar la jurisprudencia? Ya sé, si es de la CC, se me tiene que quedar cuál es el número de la Gaceta. Uh-huh. Luego, el número del expediente, que por supuesto es vital. La CC, de hecho, va poniéndoles un expediente correlativo, muy sencillo, a todo lo que va a entrar a conocer. ¿Cómo así de que correlativo? Sí. Es decir, que imaginémonos, cuando fue el mes de enero de este 2020, que inició muy bien para Guatemala, pero que ahorita pues va complicadito por el tema de la pandemia. El primer expediente que ingresa a la CCI y va a ser conocimiento, le asignan el 1-2020, ya sea que porque es amparo, ya sea que porque es inconstitucionalidad, por lo que sea, si es consulta, lo que sea, le asignan el 1. Sencillamente al siguiente será el 2, el 3, el 4, el 5, así en ese orden se va. Entonces, es por ello que les digo, la numeración de la CC es más sencilla. Ahora ustedes ven la numeración de la Corte Suprema de Justicia, es un poquito distinto. Ahí no tenemos que colocar número de gaceta, solo el número de expediente, que es más larguito. Tenemos primero, aparece un número que es el que hace referencia al órgano jurisdiccional. Por eso aparece un número grande ahí, que es el 0-63, el código del juzgado. Después ya nos aparece el año, llamamos 2020, guión 2020, y luego otro guión, que es el número, ahí sí el correlativo dentro de cada juzgado o cada cámara en este caso, que también inicia en 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Entonces el número del expediente en la Corte Suprema es más larguito, mientras que en el de la CC es más simple, como les digo. Entonces, por decirle algo, ahorita les voy a dar un ejemplo de esto. Entonces el número de expediente lo busco y después la fecha de la sentencia. Ya sabemos de que no, porque un expediente ingresó en 2020 va a significar que la sentencia va a ser de ese año.
Ay Dios, a veces las sentencias tardan, aunque la ley le pone plazo, porque vaya, si lo coloca, pues al final los magistrados, sí, según ellos resuelven dentro de las fechas, pero notifican meses y hasta años después. Tristemente así es, pero lamentablemente se da y pues esa es en relación a... Aquí mismo tengo yo a la mano eh, un poquito de jurisprudencia de la CC, que se las quiero leer. Primero, ahorita hablando del tema este que está muy complejo, que es el tema de lo étnico. Del artículo 66 de esta protección de grupos étnicos. El artículo, bueno, ¿por qué voy a estar primero al artículo? Porque vamos a ver cómo se da esto y después cómo se replica en una jurisprudencia. Vean lo que dice el artículo 66 de la, eh, de la Constitución. Dice, protección de grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Ya sea eso de dialectos, ya ni siquiera citarlo, ahora pues son idiomas, de hecho, pues a partir de los acuerdos de paz, por eso es que les decía que les quiero citar esta jurisprudencia. Un poquito de agua que se nos seca la garganta. Dice, vea lo que dice en la Gaceta 103, el expediente es el 4245-2011. La fecha de la sentencia fue el 31 de enero del 2012. Lo repito, vean bien. Esto es lo que les voy a citar. No voy a leer toda la sentencia, solo la parte toral del fallo. Pero les digo, vean cómo se cita. Gaceta 103, o sea, fue el número de Gaceta en el que salió publicado fue la 103. Repito, 103. El expediente. Para que ustedes, si están copiando, solo ponen X. Sean ustedes que se refiere a expediente. El expediente fue el 4245. Lo repito, 4245. Guión, que iba el número, imagínense, fueron bastantes casos en ese año. Guión 2011, o sea, del año 2011. Guión 2011. ¿Qué fecha fue esta sentencia? El 31 de enero de 2012. 31 del 1 del 2012. Entonces, escuchemos lo que dice en el fallo, ¿no? Como tal. Dice, luego del análisis precedente, es evidente que la actuación judicial contenida en los dos actos reclamados es violatoria de los derechos de defensa, debido proceso y recurrir del sindicado, pues al realizar la audiencia de ofrecimiento de los medios de prueba sin la asistencia de un intérprete, vea lo que dice. Esto hace alusión a un caso, pues es de un caso penal en el cual el sindicado hablaba en idioma maya, el idioma quiché, si no estoy mal. Y él durante todo el proceso no tuvo ningún intérprete. Hablaba español más o menos. Entendía algunas cosas, pero otras no. Entonces, vean por dónde va la sentencia. Entonces dice, contenida en dos actos reclamados, es violatoria de los derechos de defensa, debido proceso y recurrir al sindicado, pues al realizar la audiencia de ofrecimiento de los medios de prueba, sin la asistencia de un intérprete, se le vedó la oportunidad de imponerse de cada uno de los alegatos que los sujetos procesales realizaron ante el tribunal y de la decisión final asumida por el órgano jurisdiccional.
Ello, puesto que no comprendía el idioma español, transgrediendo así los derechos y principios garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente en el artículo 12, contenidos también en los tratados internacionales suscritos y notificados por el Estado de Guatemala, que ya fueron citados en apartados anteriores, asimismo el rechazo liminar del recurso de reposición por el que la defensa del postulante pretendía enmendar el error. Imagínense, en el propio, porque es otra de las cosas que pide el amparo, ¿no? Que se han agotado los procedimientos, que se hayan agotado todas las vías y recursos previos, y se interpuso un recurso de reposición ante el órgano jurisdiccional de primera instancia, y este simple y sencillamente lo denegó. Luego dice, es violatorio del derecho a recurrir, haciendo que la realización de la audiencia de ofrecimiento de prueba estuviese viciada por cumplir con las garantías de defensa y debido proceso. Atendiendo a lo anterior, la autoridad responsable deberá garantizar al procesado que durante el desarrollo de cualquier audiencia, sin demeritar su importancia, sea asistido por un intérprete que comprenda el idioma quiché. Entonces, en ese fallo, la CC al final retrotrae las actuaciones. Imagínense, estamos hablando de un caso penal en este sentido, y ahí vemos nosotros cómo pues falla en favor del sindicato del amparo, que no tuvo un intérprete durante prácticamente toda la etapa procesal en primera instancia. Entonces, imagínense haber tenido una primera declaración y no entender del todo lo que estaba sucediendo. Por eso hoy en día los jueces, sobre todo cuando la persona es de alguna etnia específica, le pregunta muchas veces si está comprendiendo de qué se le está indicando, si entiende muy bien el idioma. Los jueces se lo hacen ver para que pues en un momento determinado no haya este inconveniente, ¿no? Imagínate todo lo que tuvo que prácticamente votar. Ya estábamos hablando que una audiencia de ofrecimiento de prueba significaba que la persona hasta se iba a debate y ahí hasta se lo iban a condenar. Imagínense hasta dónde había llegado bueno, no todos los que van a debate salen condenados, pues, pero imagínense hasta dónde se da la situación, ¿no? Bien difícil. Entonces, ahí vemos nosotros esta situación de cómo se da. Voy a hacer una cita más de estas gacetas para que ustedes la tengan ahí en cuenta. Esta vez va a ser de un caso pues más sencillito. Hablemos ahora de la presunción de inocencia. Este derecho de presunción de inocencia, internacionalmente le podrán decir de inocencia, pero realmente de inocencia como tal no, porque entonces no habría sobre qué juzgar. Si todo el mundo es inocente, entonces la presunción, esa parte, ¿no? Que yo presumo que la persona es inocente hasta que se le declare culpable, esa parte, pero no obstante, pues ahí se da. Primero, ¿de dónde estamos sacando eso de la presunción de inocencia? En el artículo 14 de la Constitución Política de la República dice: presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Entonces, este es muy utilizado por abogados penalistas, sobre todo cuando por ahí algún juzgador está como que ya emitiendo esta opinión y por ahí pues no quiere autorizar una medida sustitutiva. Veamos, les voy a dar la Gaceta 60, que así es que recordemos que en la CC así lo citamos. Número de Gaceta es la 60. El expediente, este es más chiquito, es el 288.
Repito, por si lo están copiando, el expediente es el 288-2001. Es decir, fue el 288 del año 2001. Y la fecha de la sentencia es el 2 de mayo de 2001. Repito, la sentencia es de fecha 2 del 5 del 2001, para que lo puedan abreviar más rápido. 2 del 5 del 2001. ¿Qué decía esa sentencia en su parte toral, o sea, en su fallo respectivo? Dice: con referencia al derecho aludido, se ha estimado que la norma constitucional establece una presunción iuris tantum, o sea, de presunción de persona, ¿no?, dirigida a garantizar al sindicado que no podrá sufrir pena o sanción que no tenga fundamento en prueba pertinente, valorada por un tribunal con eficacia eficiente para destruir la presunción y basar un fallo razonable de la responsabilidad, porque en caso contrario, el principio constitucional enunciado prevalecerá en su favor. De ahí que la norma atacada, al no permitir el sobreseimiento, carece del efecto infractor que indica, porque la presunción de inocencia se mantiene en favor de todo procesado en tanto no haya sentencia ejecutoriada que la contradiga. Muy interesante, ¿verdad? Esta jurisprudencia que estamos citando de la CC. Y por supuesto, hay más fallos en ese mismo sentido, en ese mismo orden. Pero ahí, como ustedes se dan cuenta, así es como si ustedes buscan en la CC, bueno, para entrar a ver los distintos fallos, pues sí se requiere ser abogado, porque sí hay un momento en el que cuando ustedes lo piden en línea, pues solicita ahí su número de colegiado. Para los que trabajan en bufetes, sí va a ser muy sencillo que quieran chequear esto, porque entran ahí a la página de la CC, eso no tiene ningún costo, y colocan el número de Gaceta. Luego ingresan el número de expediente, la fecha de sentencia, y con ello ya les aparece como tal el caso. Y después, para citarlo a un juicio, pues se cita de esta forma, tal y como nosotros lo estamos haciendo. No es necesario que ustedes le tengan que dar lectura íntegra a una sentencia, ¿no? Basta con chequear y analizar el fallo, que es lo que al final nos refiere, aunque claro, los considerandos son importantes, pues, pero el fallo es la parte toral, es la parte central, ¿no?, lo que le viene a dar sentido, y esto pues es más que decir cuando hablamos en materia legal. Entonces es así como lo hacemos. Ya les digo, ahora la Corte Suprema, pues fácil, ustedes pueden entrar a ver ahí de forma electrónica a la Corte Suprema, les piden nada más el número de expediente y la fecha, porque no manejan el sistema de Gaceta. Entonces vemos ahí entonces cómo se da este tema de la jurisprudencia en nuestro país. Bien, dicho esto, pues vamos a dejarles aquí las preguntitas. No es necesario que de luego me las envíen a mí, vayan ahí buscando para que las vayan respondiendo de a poco. La primera es: ¿con qué otro nombre se le conoce a la jurisprudencia? Esa es la primera pregunta. El número 2 nos dice: ¿cuál es el efecto que pretende la jurisprudencia? Y la número 3 nos dice: ¿cuáles datos son necesarios para citar jurisprudencia? Pregunta abierta, ¿no? Dependiendo de si estoy en Corte Suprema o si voy a Corte de Constitucionalidad. Pero de ahí solo varía un dato. Entonces, ahí está, para que por favor ustedes pues vayan respondiendo. Ahorita pues tendremos que 10 minutos cabales para poder resolver sus dudas. Muchas gracias por su atención. En este instante pues vamos a cerrar la presentación y volvemos a la pantalla normal, esperando vía el Telegram sus preguntas. Mientras por ahí ustedes se deciden a preguntar, vamos a
vamos a hacer una síntesis. O permítame, creo que sí ya tenemos una pregunta. Aquí dice, no me quedó muy claro para citar jurisprudencia, ¿qué debo de colocar? ¿El número de expediente o la fecha de la sentencia? De hecho, ambas, ¿sí? Ambas. Tengo que colocar yo tanto el número del expediente y también la fecha de la sentencia. A partir de ahí, yo voy a poder ir viendo la jurisprudencia como tal. Esto sí es de la Corte Suprema de Justicia. Si es de la CC, aparte, pues me va a solicitar el número de gaceta. Aunque bueno, en ocasiones se permite. Bastará con que coloque mi número de expediente y la fecha de la sentencia y con eso vamos. Ustedes ya pueden observar prácticamente toda la sentencia como tal, ¿verdad? Es así como funciona. Entonces son ambos, ¿eh? Que no se les olvide. Bien, mientras salen más preguntas, pues insisto, hoy estuvimos hablando de la bendita jurisprudencia que no es más que una fuente de derecho, ¿verdad? Es una fuente formal, como bien sabemos, la jurisprudencia, y esto obedece a que pues tiene un sentido, lleva un orden para poder formarse. Eh, la definimos como un conjunto de sentencias que van encaminadas a un criterio, en el sentido pues de que buscan remediar un problema que se dio por una omisión o porque el texto que el legislador dejó todavía es obscuro más bien. Entonces, en ese sentido, la definición de la jurisprudencia. Luego, pues estuvimos analizando qué efectos tiene. Nos damos cuenta que uno de sus principales efectos es justamente el tratar de llenar ese vacío legal que se queda porque la ley no lo tiene, cómo suplirlo. Prácticamente pues se maneja la misma a partir de las altas cortes de nuestro país, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Luego pues hablamos un poquito del antagonismo que ha generado la CC en fallos y sentencias que han sido en algún momento determinado realmente contradictorias. Dimos dos ejemplos muy famosos en los casos de Suri Ríos y de don Efraín Ríos Montt. Entonces, esos fueron dos casos muy famosos, ¿no? Entonces, luego, pues, estuvimos platicando eh, de dónde se publica, en lo que es en relación a la CC. Sabemos que está la Gaceta, que trimestralmente, pues, hace las distintas publicaciones. Y reiterando la pregunta anterior que me hacían, pues vamos a ver que la CC pues sí solicita para poder citarla, principalmente un número de gaceta, el número del expediente y la fecha de la sentencia. Bien, entonces aquí me hacen otra pregunta, ahorita vamos a ver y dice, en el caso de Suri Ríos, ¿se puede decir que hay jurisprudencia considerando que hay dos fallos distintos? Hay más de dos fallos, de hecho, porque ya con antelación, incluso Suri Ríos había antes de que le dijeran que sí, ya una vez le habían dicho previamente que no, imagínense. Entonces ahí ya vemos nosotros que ahí van tres, una misma línea. Hasta ahorita ya va perdiendo 2-1, pero se le puede decir que ya hay jurisprudencia. Lo que viene a cambiar es el hecho de que si eso de jurisprudencia se hace ley, para que se tome como fuente de derecho, tienen que haber 5 fallos en el mismo sentido. Entonces todavía no podemos tomarlo como fuente de derecho, pero jurisprudencia sí es porque efectivamente ha atravesado esos pasos organizados que la norma refiere, ¿no? Luego acá me preguntan, para que exista jurisprudencia son necesarios 5 fallos. Así es, sí, son 5 fallos, lo dice, pero como sabemos, cuando ya existen 5 fallos para que pueda recurrir, pero vamos a entender la pregunta. Me preguntan acá. Para que exista jurisprudencia son necesarios 5 fallos. Bueno, no.
voy a aclararlo, no. O sea, la jurisprudencia la van a venir a generar, obviamente, los fallos que se van dando a partir de. Para que se vuelva fuente de derecho, son necesarios 5 fallos. ¿Estamos? Para que esa jurisprudencia, porque el solo hecho de generar un caso y llevarlo hasta la Corte de Constitucionalidad genera jurisprudencia, ¿sí? Pero son 5 fallos en ese mismo sentido los que me vienen a crear la fuente de derecho. No confundamos los dos términos, ¿eh? Entonces, se los vuelvo a reiterar. La fuente de derecho se forma con 5 fallos de jurisprudencia en un mismo sentido. Pero un fallo que llegó hasta la CC, eso ya es jurisprudencia como tal. Ahora veamos, sigue diciendo esta pregunta. Pero como sabemos, cuando ya existen esos 5 fallos, para poder recurrir a utilizar la jurisprudencia, ¿en qué caso? Lo que sucede, bueno, si yo ya tengo 5 fallos, imaginémonos, ya que me han puesto otra vez a Suri Ríos, imaginémonos que Suri intenta a la siguiente y le vuelven a decir que no. Vuelve Suri a la otra y le dicen que no. Total, llegamos a acumular 5 en el caso de Suri. 5-1 se quedó pobre y nunca lo... Entonces, en este caso, yo ya puedo citar, ahora sí, como fuente de derecho esta jurisprudencia, porque ya tengo 5 fallos iguales. Entonces, ahí yo ya la puedo citar como fuente. Pero yo, incluso si hay un solo caso de jurisprudencia, eso es jurisprudencia. Y me puede servir a mí para citarla en un proceso. ¿Cuál? Cualquiera. Y pues ahorita les leí algunas jurisprudencias que están por ahí. Entonces, si yo estoy en un caso, imaginémonos, hace un rato les hablaba yo de lo que quiere hacer el CACIF y esta norma que tiene una iniciativa que pretende vulnerar algunos derechos. Anda en las redes sociales, estoy seguro que por ahí ya la han visto. Entonces, si me preguntan a mí, bueno, esto, ¿cómo va a generar jurisprudencia? Imaginémonos de que el Congreso la aprueba, el presidente no la veta, y simple y sencillamente pues sale aprobada. Entonces seguramente habrán muchas partes interponiendo inconstitucionalidades. Resuelven la inconstitucionalidad y la norma y la van apelando, es la CC, la que está conociendo como es inconstitucionalidad. Recuérdese que ahí se conoce la CC. Entonces, la CC resolvió al final en sentencia que efectivamente, por lo que establece la Constitución Política de esa ley, que ya desde por cierto están haciendo muerta, es inconstitucional. Ese solo fallo es jurisprudencia. Ese solo fallo es jurisprudencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se interpuso ante una alta corte, porque se llevó a cabo procedimientos sistematizados, muy bien organizados. Aquí me hacen otra pregunta. Su presentación está en la clase pregunta 14.3. Dice datos necesarios para citar jurisprudencia. La presentación de la plataforma Universidad pregunta dice datos innecesarios para jurisprudencia. Se podría, pues mire, son ambas. Si yo sé cuáles son los datos que yo necesito para la jurisprudencia, yo sé que si alguien me está pidiendo que quién era el abogado director, que qué magistrado conoció, entonces yo ya sé que esos son datos innecesarios. Vea, pues, a partir de saber yo cuáles son mis datos necesarios, yo ya logro determinar qué es innecesario. ¿Me explico? Porque si yo tengo, me dicen, en la Gaceta número 20, el expediente 38-2020, sentencia 5 de marzo de 2021, y yo lo cité así, esos son los requisitos, ¿sí? Ahora, si todavía me dijera alguien, pero esa jurisprudencia está mal citada porque el abogado no dijo que quién había sido el abogado director y cuántos magistrados inhibieron, no, eso ya son datos innecesarios. Es decir, conociendo los necesarios, yo deduzco cuáles son los innecesarios, ¿verdad? Luego dicen acá,
La jurisprudencia de la CC únicamente son con motivos de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de leyes. Por supuesto, pues recordemos que eso es lo que conoce la CC. La CC no puede venir a conocer de procesos directamente solo porque sí. Su jurisdicción privativa la hace ver temas en materia eminentemente constitucional, entonces se va a referir específicamente a, bueno, también en un momento determinado, opiniones consultivas que la CC hace, aunque eso es la siguiente clase, si no estoy mal, vamos a hablar acerca de las opiniones consultivas. Entonces, mucho ojo, pero sí, principalmente la jurisprudencia se crea justamente por cuestiones de amparo e inconstitucionalidades. Eso para responder la pregunta. Bueno, estamos ahí con el tiempo. Yo les agradezco ahí su comprensión, las disculpas del caso. Primeramente, Dios, el lunes vamos a estarles haciendo llegar ya esta presentación más depurada y pues ahí estamos listos, ¿no? Estudiamos fuerte, echámosle muchas ganas. Este examen va a ser mucho más sencillo a la larga, estoy seguro, porque los temas son más simples, en serio que sí. Pero no por eso nos durmamos en los laureles, ¿eh? Cuídense bastante y si a los que llevan el mismo curso, pues los estoy saludando en un momento más. Y a quienes solo llevan este, pues hasta la próxima semana.